Le pido que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Voy a guiar la lectura y después nos inclinamos en oración. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Oremos. Dios santo, eterno, perfecto, justo, misericordioso. Dios, hoy estamos delante de ti, Señor, siendo imperfectos, inmundos de labios, con tantas cosas en nuestro corazón, tal vez inclusive con pecados sin confesar. Señor, hoy nos acercamos a ti, conscientes de la necesidad que tenemos de que tu palabra nos exponga, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender tu palabra en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, porque sabemos más que cualquier beneficio personal que podamos recibir, es para tu gloria, Señor. Sabemos que si tú transformas nuestra vida por medio de la enseñanza de tu palabra, siempre va a ser para gloria de tu nombre, y es lo que queremos hoy, Señor, que sea tu nombre exaltado a través de la santificación de nuestra vida por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, y esto en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. 210 niños fueron asesinados por Luis Alfredo Garavito. Ya los que estamos en el contexto del país lo conocemos. Si no, pues bueno, ya sabe qué pasó con este hombre. 210 niños. Inclusive los que estamos acá no alcanzamos a los 200, o no estoy seguro, pero imagínense que nos aniquilaran a todos los que estamos acá y un poco más. Es mucha gente. Este hombre lo conocen o lo titulan o lo rotulan como la bestia. Es mucha gente, son muchos niños. Rafael Poveda es un periodista colombiano que ha realizado un trabajo periodístico investigativo alrededor de este sujeto. Incluso ha escrito libros. Hace poco en la Feria del Libro expuso algunos de ellos, hablando de los testimonios y
las entrevistas que tuvo con él. Pero una de las conclusiones que este hombre da es que la bestia o Luis Alfredo Garavito no está arrepentido. Él dice: este hombre no está arrepentido, y cito sus palabras. Dice Rafael Poveda: nos pusimos a hablar y yo le digo: Luis Alfredo, usted tiene admiradores. Al tipo se le alumbra la cara como de felicidad, como cuando te hacen un cumplido, y nos dice: sí, tengo una admiradora en Carolina del Norte y una admiradora en España. Esto le bastó al periodista para considerar que es un hombre que no está arrepentido. Esperaba tener una actitud diferente, reprobar ese tipo de comentarios, ¿no? Comprendiendo la gravedad de sus acciones. ¿Admiradores? Es un asesino. ¿Cómo eso de tener admiradores? No vamos a hablar de Garavito en todo el sermón, es solamente una introducción, pero el punto es este: no está en mi poder saber si este hombre se ha arrepentido o no, yo no lo sé. Lo cierto es que una concepción incorrecta de Dios nos puede desviar acerca del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento trae consigo un cambio, y es un cambio notable. Si basamos esto con la realidad de los hechos de este hombre, es la verdad quien expone si hay un verdadero arrepentimiento. También es importante aclarar que el arrepentimiento es el reconocimiento de una ofensa grave hacia Dios y hacia lo que Él representa. Y eso es lo que vamos a ver en breve. Más que cualquier otra cuestión acerca de Garavito, la pregunta que quiero hacerle, porque claro, hablar de asesinatos, este hombre es muy culpable, pero ahora la pregunta que yo hago es: ¿usted está arrepentido de sus pecados? Usted, ya, deje a Garavito a un lado, pero ¿usted está arrepentido de sus pecados? A manera de introducción del texto, lo que vamos a estudiar, los salmos son considerados como literatura poética, y los hebreos tienen cualidades particulares a la hora de escribir literatura poética. Lo vamos a ver a medida que estudiemos este texto. Tienen diferentes intenciones a la hora de componerse. Estos cantos son salterios, son formas de expresión artísticas, musical, y lo vamos a ver a continuación. Este salmo pertenece a la sección de salmos penitenciales. Los salmos penitenciales son 7, ya les voy a decir cuáles son las características de ellos. Los capítulos en donde encontramos este tipo de salmos son el capítulo 6, el capítulo 32, el capítulo 38, el capítulo que vamos a estudiar, que es el 51, el 102, el 130 y el 143. Las características de estos salmos se enfocan en que el escritor tiene un cambio de conducta. Esto es una muestra de arrepentimiento, el cambio de conducta. Solo el considerar que se repiten estas estructuras en 7 capítulos del libro de los Salmos nos muestra que para estos compositores el arrepentimiento es una actividad necesaria y continua. Ahora, ¿cómo podemos ver esto de la necesidad del arrepentimiento tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Primera de Juan capítulo 1 verso 9, yo lo voy a leer, pero ustedes lo pueden ir anotando. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que menciona el Nuevo Testamento, y hay muchos más, pero esto por sí solo ya nos está mostrando un patrón en la conducta de un verdadero creyente. ¿Por qué era tan importante las manifestaciones de arrepentimiento para los escritores del Antiguo Testamento? Podríamos hacer esta pregunta, y la respuesta es: por el conocimiento correcto que ellos tenían de Dios. Justo después de leer la ley a oídos de todo el pueblo, algunos levitas recitan esta oración en el libro de Esdras, capítulo 9, versos 32 al 33. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, ¿no notan que estos hombres están apelando al carácter de Dios? Es decir, conocen a Dios. El capítulo anterior, capítulo 8 del libro de Esdras, están hablando de la ley. ¿Recuerdan? Una escena memorable para todos los judíos. Y está apelando en este momento al carácter de Dios. ¿Cuál es el fin?
no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Miren, aquí es donde viene la apelación al carácter de Dios. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Hay arrepentimiento en esa oración. Ahora, para reforzar esa idea acerca del arrepentimiento, el verso 2 del mismo capítulo 9 en Esdras dice: y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Era necesario. Eso nos muestra la importancia que tiene para los israelitas el arrepentimiento verdadero. Bueno, ya mucha introducción. Hábleme del Salmo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto que acabo de decir con el Salmo? Es la pregunta. Bueno, mire el contexto del Salmo 51. Vaya al capítulo 51 y note el título. No el título en negrita que está arriba que dice oración de un pecador, no. Esto no es inspirado, esto simplemente es un título que dentro de las traducciones se ha agregado. Pero algo que sí hace parte del texto original es esa introducción o lo que nos da el contexto de ese salmo. ¿Qué es esto? Para el director del coro, o en la Reina Valera, al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y hay algo que me llama la atención en ese título que ustedes ven ahí. Primero, es un canto, o sea, es algo público, ¿verdad? La gente sabe cuál es el fin de esa canción. Esto ya nos muestra desde el inicio que el interés de David dentro de la inspiración divina es dejar claro que su pecado no está oculto, sino que es un hombre que ha recibido perdón en medio de una situación escandalosa, ¿no? Imagínese usted que hoy saquen un disco que hable de los pecados de la persona que lo escribió. Es un poco, bueno, no lo compra, yo no lo compraría, ¿para qué? Eso es como un chismógrafo, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero él tiene un fin y vamos a verlo en esta mañana. No es un chismógrafo, está mostrando que ha recibido perdón de un pecado difícil, escandaloso, ese es el punto. La introducción al Salmo nos está resumiendo la situación. Y aquí hago una cuña. Si necesita el contexto de esta historia, son dos opciones. Una, pues que no ha conocido la historia bíblica o que pues ha estado de pronto muy alejado de las historias bíblicas porque este contexto es muy conocido. Pero si le hace falta un poco de contexto, el 14 de junio, que fue un miércoles, Javier predicó el texto de 2 de Samuel 11 que habla acerca del pecado que cometió David. Entonces, no les voy a dar mucha información porque ustedes se pueden ir a Facebook y escuchar este sermón para contextualizarse, pero no los voy a dejar con un mal sabor de boca porque tengo que contextualizarlos de forma rápida y se los voy a resumir de esta forma. David, el rey de Israel, y quiero que noten esos títulos o esos rótulos que tienen los personajes. David, el rey de Israel, prefirió quedarse en su casa holgazaneando en vez de acompañar a sus soldados a la batalla. En ese tiempo de ociosidad, sin tener nada más productivo que hacer, decide pasearse por el terrado y ve a una mujer bañándose. Las implicaciones de esta situación las pueden encontrar en el sermón. Javier los expone un poco más claro y es bastante interesante, inclusive las intenciones que tiene Betsabé. Puede escucharlo, no ahorita, estamos aquí, pero ya sabe, tiene tarea. Ahora, el caso es que David quiere poseer a esta mujer y poseerla es de forma ilegítima porque ella está casada. Entonces, está incurriendo en un pecado, ¿no? El adulterio. De este encuentro ilegítimo, la mujer queda embarazada y para enmendar esta situación, David decide llamar a Urías, quien es el esposo de Betsabé, que está en la batalla donde tenía que haber estado David, para que vaya, se acueste con su mujer y la situación pase a tener un tizne coincidencial. Bueno, sí, fue el momento.
Urías se niega a esta solicitud de muchas formas, varias veces, a estar con su mujer, y de una forma indirecta, que eso también está en el sermón, él está llamando a David a que se arrepienta. Sin embargo, en el afán de negar las consecuencias de sus actos, decide enviarlo al frente de batalla para morir en manos de su enemigo. La actitud de David es despreocupada, es cínica, realmente. Y dura un buen tiempo en esa conducta, más de un año, según el relato muestra. El niño ya había nacido inclusive, había pasado bastante tiempo. Pero llega Natán, el profeta, y le llama a considerar su pecado frente al Señor. Ese llamado al arrepentimiento llega como un baldado de agua fría para David. Segunda de Samuel capítulo 12, versos 7 al 10. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas más cosas como estas. ¿Por qué? Y noten esto, importante, porque es de lo que vamos a tratar. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado, ahora aparece otro pecado. No solamente adulteró, sino que mató, asesinó. Has matado a espada a Urías el hitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Estas palabras que profiere Natán en cuanto a las consecuencias que trajo su pecado son difíciles. La espada no se va a quitar de su familia, dura cosa. Pero algo que llama la atención es que la preocupación de David no estaba en las consecuencias de ese pecado, sino en la relación que se ha fracturado con Dios a partir de su pecado. No estoy diciendo que ha sido indiferente a las consecuencias, es doloroso, pero ahora él tiene que enmendar esta situación. Segunda de Samuel 12, verso 13, la primera parte dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Esa fue su palabra: he pecado contra el Señor. Es en ese momento en donde David profiere las palabras de este salmo, del Salmo 51, y en donde encontramos a un hombre verdaderamente arrepentido. Yo lo que quiero a partir de esta oración, de este salmo, es que usted se vea confrontado y considere la manera en la que ha pecado en contra del Señor. Ubíquese ahora en la posición del salmista y asuma su culpa, si es el caso. Esto es lo que desea el Señor. Y hoy vamos a ver aquellas marcas que acompañan a un verdadero arrepentimiento. Y el deseo que yo tengo es que usted se sienta identificado con estas tres marcas y se acerque al Señor para que sea perdonado. Si usted es un creyente y no ha confesado sus pecados, este es el momento. Este es el momento de acercarse al Señor y aplicar esto que vamos a aprender. Y si usted no es un creyente, yo deseo que este salmo pueda ser para usted la exposición de la riqueza del Evangelio y que pueda tener una conciencia acerca de quién es Dios, de quién es usted y qué necesita para reconciliarse con Él hoy, para que usted pueda recibir el don gratuito del perdón eterno y de la reconciliación. Y vamos a ver tres marcas, tres aspectos que muestran un verdadero arrepentimiento. Para esto es importante mencionar que la conciencia acerca de quién es Dios, quién es el hombre y cuál es la relación entre un Dios santo y un hombre pecador siempre ha existido en nosotros, inclusive en la historia bíblica. La imagen de Adán y Eva también está dilucidada por esto. Usted desde ese momento usted ve que Dios es santo, que el hombre es pecador y que necesita redención. Siempre lo va a ver expuesto una y otra vez en todo
en todos los pasajes bíblicos lo va a encontrar. En toda la historia de redención va a encontrar ese plan, va a encontrar el evangelio. Y aquí en este salmo también vamos a reconocer esa estructura. Entonces, la primera marca de un verdadero arrepentimiento es reconocer quién es Dios. Los versos 1 al 4 exponen este punto. Recuerda la frase que profiere David en el verso 13 allá en 2 Samuel 12. Él reconoce que ha pecado contra Dios. Él ha pecado en contra de Dios. Ahora, si pasamos esta frase al Salmo 51 también la vamos a encontrar. Verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad. Esa es la primera palabra. David está acudiendo al carácter misericordioso de Dios, pero él no deja al lado la justicia de Dios. Ya lo vamos a ver. Sabe que para recibir misericordia sus pecados tienen que ser perdonados, tienen que ser borrados. Él está pidiendo el favor de Dios. La pregunta es: ¿cómo puede David apelar a los atributos de Dios? ¿Cómo usted puede apelar una ley? Conociéndola. ¿Cómo usted puede apelar a los atributos de Dios? Conociendo los atributos de Dios. Y esto es lo que David está mostrando. Él conoce la justicia de Dios. Él conoce el carácter de Dios. Verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y note, de manera que eres justo. Está apelando a la justicia de Dios. Es el carácter de Dios. ¿Cómo sabe él que Dios es justo? Él conoce a Dios. Dios ha juzgado el actuar de David. El reclamo que hace a partir del profeta Natán es justo, es un reclamo justo. Y ahora piensen usted, ¿cree usted que su pecado está por fuera de los límites de Dios? ¿Cree que Dios no lo va a juzgar por eso? Si es así, usted no conoce el carácter omnisciente de Dios. Inclusive pueden haber cosas secretas en usted que no ha dicho a nadie, pero si usted cree que Dios no lo va a juzgar por eso, usted no cree que Dios es omnisciente. ¿Y eso de dónde viene? Pues la Escritura está mostrando la omnisciencia de Dios. Si usted no lo ha leído, ahí hay ignorancia, y por eso podría pensar que está libre de que Dios no conozca ese pecado. Pero el Salmo 139, versos 1 al 6 dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Tal conocimiento, verso 6, es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El salmista reconocía que Dios sabía todo lo que había en su corazón. ¿Usted cree que los pecados suyos están lejos del conocimiento de Dios? Bueno, si es así, no está manifestando una marca del verdadero arrepentimiento. La forma en la que el verso 1 llama a Dios es una súplica desesperada. Nótelo ahí, otra vez verso 1 del capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Y esto es importante. David había durado mucho tiempo viviendo en rebelión contra Dios. Más de un año. Eso es mucho tiempo. Un instante, un minuto, una semana, un día es mucho tiempo también. Es mucho tiempo. Ahora, Dios ha expuesto a este hombre y él ha visto la inmundicia. Él ha visto cómo lo ve Dios y eso le genera una preocupación mayor. Por eso él utiliza un clamor y dice: ten piedad, conforme a tu misericordia, apelando al carácter. Conforme a lo inmenso de tu compasión, apelando al carácter, borra mis transgresiones. Aparece en plural.
Puede estar reconociendo que su pecado se manifestó en varias situaciones, de muchas formas, en adulterio, en homicidio, en mentira, en orgullo. Cuando usted reconoce el carácter omnisciente de Dios, entiende la necesidad de confesar sus pecados con nombres y apellidos. No hay que ser generales. Piense en esto. ¿Cuántas veces se ha acercado a Dios y es somero al confesar sus pecados? ¿Por qué cree que le cuesta mencionar sus pecados al Señor? Note que el salmista reconoce que Dios es capaz de identificar su pecado, y no solo de identificarlo, sino de perdonarlo, de limpiarlo. Entonces comprendemos también que la obra de Dios no es solo capaz de identificar nuestro pecado, sino también de quitarlo por completo. Es una obra maravillosa, y esto hace parte de la omnipotencia de Dios. Cuando David está pidiendo que limpie su ser, está apelando a la omnipotencia de Dios. Solo Él es capaz de limpiar el pecado. Él es el único que puede perdonar los pecados y restaurar el alma caída. ¿A usted no le parece eso maravilloso? David está acudiendo a aquel que puede conocer su estado, a aquel que puede conocer su pecado. Un amigo suyo, esos consejos que muchas veces la gente espera, Dios está esperando que usted esté a cuentas con Él. No su psicólogo de cabecilla, no, ese no. Dios ha ofendido a Dios. Verso 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre está ahí. El conocimiento correcto de quién es Dios le ayudará a usted a entender no solamente su pecado, sino lo que dice la siguiente marca, que es el segundo punto. La segunda marca de un arrepentimiento verdadero es reconocer quién es usted. Está en los versos 5 al 12. Mire esta declaración, Romanos 3, capítulo 10. Es una declaración tácita que deja a todos completamente fuera de juego. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Notan la gravedad de esta declaración? Es una declaración universal. No hay ninguno. Es universal. Nadie puede salirse de esta verdad. Nadie. Y los niños, entonces, ¿no se salen de ahí también? Si entendemos que los niños son humanos, entonces también hacen parte de esta realidad. Un problema grande que tenemos que solucionar es reconocer la mentalidad pecaminosa en los seres humanos, en todos nosotros. Y de pronto, si usted no lo entendía, desde pequeños nacemos con esto. El mismo Salmo lo menciona, verso 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Miremos otro texto que nos puede ayudar a comprender esta realidad acerca de la condición del hombre. Job 15, 14. Dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Estas declaraciones son bíblicas, son declaraciones ciertas acerca del hombre. Entonces, la pregunta es, no voy a desviarme tanto en el asunto, pero quiero dar claridad en esto. ¿De dónde viene la idea de que un niño es bueno? O como algunos mencionan, es que es inocente. ¿De dónde viene esto? Esta idea viene de la época de la Ilustración. Y con esto me refiero a un pensamiento en donde se supone hay claridad, por eso el término ilustración. Hay claridad en las ideas. Son más centradas en el hombre, su libertad y sus derechos. 1700 estamos hablando, y Jean-Jacques Rousseau pensaba que el hombre nacía con inocencia. Esto es un término humano, es mundano, no es bíblico, no es bíblico. Si usted no es capaz de diferenciar lo que dice la Biblia de lo que dicen los hombres acerca de quién es el hombre, no se puede acercar a un arrepentimiento verdadero, es imposible. Incluso
En este principio acerca de quiénes somos nosotros desde pequeños, es necesario abordarlo de la forma correcta. Ustedes han escuchado estas frases: yo nací en cuna cristiana. Ese que nació en cuna cristiana, lo levantan y tiene que arrepentirse de sus pecados. No es un cristiano, no lo es. Todos estamos corrompidos, ese es el término, y eso es lo que nos está mostrando este texto. Todos somos corrompidos por el pecado. Yo tengo una niña de 6 meses, entonces no es que esté yéndome en contra de los niños, no son mis enemigos. Mi hija, ¿cómo va a ser mi enemiga? Pero el punto es, si todos estamos corrompidos, nuestros hijos, y si usted me deja decirlo, son unos corrompiditos también. Así es. Y sí, suena chistoso, pero es la verdad. No le vaya a decir a su hijo: ay, ¿cómo está mi corrompidito? No, está mal, está caído. Inclusive cuando ustedes levantan al niño y lo alzan y el niño está estresado, ustedes ven que le aprieta la cara a uno, ¿no? Y ustedes, ay, si ese niño tuviera las manos de un oso, lo destroza por completo, porque sus intenciones son el mal. Él no está diciendo lo va a matar, pero sí está pensando en hacerle daño con esa acción. Es un reflejo natural, pero su naturaleza es caída. Si es así, sus hijos, nuestros hijos, necesitan el evangelio. No rehúse darle el evangelio a su hijo. No rehúse considerarlo un corrupto o un corrompido radicalmente. No lo rehúse, porque estaría negando la oportunidad de arrepentirse verdaderamente a ese pequeño pecador. David está entendiendo cómo es delante de Dios. Él es un rebelde, un hombre incapacitado para hacer el bien frente al carácter de un Dios santo. Y esa incapacidad solo puede ser sustituida por Dios. Y esto es maravilloso, que usted hoy tenga un conocimiento correcto acerca de Dios y acerca de usted mismo. Es un regalo de Dios. No es algo que ha nacido de usted. No, Dios lo ha puesto ahí. Él ha depositado en su corazón ese deseo para poder tener una relación correcta con Él. ¡Qué regalo! Es un regalo inmerecido. Que usted se pueda acercar a Dios para sincerarse es un regalo de amor. Verso 6. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿No es esto a lo que nos llama a Dios, cristianos? Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No se acercó así el hombre que menciona a nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18:13? Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. David estaba en la misma condición que los miembros de la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:17. Estos hombres decían: soy rico, me he enriquecido y no tengo nada de necesidad. No sabes, dice el Señor, que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Difícil situación. Así estamos nosotros. Pero aún así el Señor le llamó a arrepentirse. Y el verso 18 lo dice ahí en Apocalipsis: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. ¿Qué palabras? Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio
para ungir tus ojos y puedas ver. ¡Qué bondad! Esto es bondad, bondad. Él ama la verdad en lo íntimo. Usted se puede acercar al trono de la gracia. No tiene que pasar aquí al frente, no tiene nada que ver con esto. Pero es acercarse, ahí donde usted está sentado, puede acercarse al trono de la gracia y pedir misericordia. Eso lo puede hacer usted. Eso es un regalo de Dios. Verso 7 tiene relación con eso que vimos en el verso 18 en Apocalipsis, ahí en el capítulo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, él, entendiendo su condición, pide al Señor que limpie sus pecados y utiliza un lenguaje cercano a su contexto. Dentro de las prácticas sacerdotales, una manera de representar la limpieza era a través de rociar agua limpia con hisopo, una planta con varias ramas. Digamos, si lo traemos un poco al contexto, es un chamizo, un ramo, y tenía varias partes y con eso se limpiaba. Inclusive el hisopo fue utilizado para pintar los dinteles cuando iba a pasar el ángel de la muerte allí en Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo David con esto? Está representando de manera espiritual que pedía limpieza de su pecado. Es una analogía. Él quiere que sea limpiado y lo representa a través de estos instrumentos. Y más adelante el profeta Isaías también utiliza esa misma imagen en Isaías capítulo 1 verso 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Y quiero que noten quién es el que está hablando ahí. Venga y razonemos, dice el Señor. ¿Razonemos? Nosotros que hemos pecado contra Él, está pidiendo que razonemos, que estemos a cuentas. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Qué palabras? Él es el que nos está llamando a nosotros al arrepentimiento. David no lo hubiese hecho si no hubiese sido llamado por Dios a arrepentirse. Cuando usted entiende quién es usted delante de Dios, solo puede acercarse a Él con las mismas palabras de petición de David, las que él está diciendo acá. Mire el verso 8. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. El pecado no solo lo aleja de Dios, sino que destruye su cuerpo. Y eso también se puede relacionar con un corazón calloso, es decir, un corazón duro, un corazón que pierde sensibilidad. Salmos 32, versos 3 al 5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Le ha pasado cuando usted deja pasar una situación que confesar, un pecado que confesar, pasa el tiempo, el corazón se vuelve indiferente al arrepentimiento? Eso es lo que está mencionando aquí el salmista. Pero el verso 5 dice, te manifesté mi pecado, y en el capítulo 32, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Él ha perdonado nuestro pecado, y la solicitud que hace David ahí en el verso 9 es, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. El pastor MacArthur ha mencionado en uno de sus sermones, y cito, en ocasiones le agradezco a Dios por tener una mala memoria. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, hay muchos pecados que quisiéramos olvidar. Es por eso que le pedimos a Dios, Dios, ¿podrías olvidarte de aquello que no me puedo olvidar? Bueno, esa es la muestra, eso es lo que está pidiendo David. David está pidiendo que el Señor aleje la maldad de su vida. Y la pregunta es, ¿lo ha hecho el Señor? ¿Lo ha hecho el Señor en David? ¿Lo hace en usted cuando se arrepiente de corazón? Sí, Él lo ha hecho. Salmo 103, verso 13, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión.
el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Y el verso 11 y 14 de ese mismo salmo dice: porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras rebeliones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, ese es nuestro Dios, un Dios perdonador, un Dios que escucha al corazón que está verdaderamente arrepentido. La oración de restauración completa en David es vívida porque entiende el poder de Dios, porque entiende la compasión de Dios. Él sabe que su restauración será completa. David quiere un conocimiento correcto de Dios y esto solo será posible con una transformación sobrenatural, que es lo que pide en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Noten que el orden de este verso, que va del verso 10 al verso 11, está diciendo lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y en el verso 11 dice: no me eches de tu presencia y no quites de delante de mí tu Santo Espíritu. Esto tiene un orden y una lógica ahí. El deseo que tiene David en el verso 10 es agradarle al Señor. Y él sabe que el pecado contra Dios le destituye. Él quiere reconciliarse con Él. Y al reconciliarse con Él, será restituido. Pero él sabe que el pecado ha hecho que sus responsabilidades dentro de la nación se vean afectadas. Por eso en el verso 11 está pidiendo esto, que para ejercer su labor como rey es necesario que el Espíritu Santo esté con él. Por eso le está diciendo: no quites delante de mí tu Santo Espíritu. Y lo importante, o lo que hay que entender acá, es que esa función que tiene el Espíritu Santo en la vida de David es el de ungirlo. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces y también cuando vemos aquí a los reyes, la forma en la que el Espíritu Santo obraba era delegar a través de su unción. Es por eso que estos hombres tenían una responsabilidad muy grande. Lo que está diciendo es: tengo que ejercer este trabajo y no lo puedo hacer si el Espíritu Santo no me unge. Es lo que está pidiendo. Pero esto no se refiere a la transformación divina. Por eso en el verso 10 está pidiendo esa transformación. Hay algo importante. Verso 12: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Cristiano, ¿ha pecado contra Dios? ¿Cómo se siente por pecar contra Dios? ¿Le da igual? ¿Ha rehuido arrepentirse? ¿Qué gana usted con ello? ¿Qué gana con huir de arrepentirse de su pecado? Si usted es un cristiano verdadero, su pecado no le va a traer gozo. Es lo que está diciendo David acá. Él reconoce que su pecado no le trae gozo, le trae un vacío y le trae un alejamiento de aquel quien es la verdadera fuente de gozo. David reconoció que su placer temporal lo alejó del gozo eterno. David está apelando al fruto del Espíritu, a pesar de que él no tenía una conciencia clara acerca del fruto del Espíritu, porque eso aparece hasta Gálatas, Nuevo Testamento, pero él entendía el fruto del Espíritu dentro de la revelación progresiva de las Escrituras, de como lo tenemos nosotros acá. La traducción del verso 12 en la Nueva Versión Internacional nos ayuda a aclarar a qué se refiere con esto de espíritu con poder o sosténme con un espíritu de poder. La traducción es que un espíritu obediente me sostenga. Y él está hablando acerca de ese sometimiento en el Espíritu Santo. Ahora sí aparece esa obra regeneradora. Un espíritu obediente me sostenga. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? A todos los hombres se nos está llamando a que nos arrepintamos, a que nos acerquemos a Dios, a caminar junto a Él en obediencia. Y esto solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
Hay un paralelo clarísimo en 2 de Timoteo 1, capítulos 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Maravilloso, ¿no? David está diciendo esto. Es un hombre bíblico. Es un hombre bíblico. ¿Cuál es el fin? En el caso de 2 de Timoteo, ¿cuál es el fin de estar o de tener el fruto del Espíritu, de tener dominio propio? Lo dice el verso 8: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahora, esta sección que acabamos de ver y que termina ahí en el verso 12 del capítulo 51, se acopla o se concatena perfectamente con el tercer punto, que es el verdadero arrepentimiento testifica la verdad acerca del arrepentimiento. ¿Cuál es la consecuencia de que David sea sustentado con un espíritu de poder? Verso 13 del capítulo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Viene una consecuencia, ¿verdad? Ese espíritu de obediencia va a traer valentía en David. ¿Para qué? Para hablar del carácter de Dios a todas las personas. Es lo que está diciendo ahí el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El resultado de ellos es que entenderán aquello que David comprendió. Es lo que hacemos nosotros, ¿no? En el verso 14, David vuelve a mencionar el deseo que tiene de que Dios olvide o perdone sus pecados. Líbrame de delitos de sangre, dice el verso 14. Y aquí lo que está mostrando son sus pecados. Cuando habla de librarse de pecados o de delitos de sangre, se está refiriendo al asesinato, que fue lo que hizo con Urías. Pero note una característica particular del verso 14. Dice: líbrame de delitos de sangre, oh Dios, es un vocativo, y luego dice: oh Dios de mi salvación. Contrástelo con el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Y no dice más. Pero en el verso 14 agrega o apela al carácter salvífico de Dios. Está haciendo énfasis, está reconociendo sus faltas. Es maravilloso. Él está ahora teniendo una relación más cercana con Dios. Por eso el vocativo y por eso el énfasis en decir oh Dios, y no solo oh Dios, sino Dios de mi salvación. Es maravilloso encontrar estos juegos de palabras tan cortos, pero tan sustanciosos para comprender la relación restaurada. Es relación restaurada. Ahora tiene tranquilidad para poder hablar de esta verdad a aquellos que siguen en desobediencia. Verso 15. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Ya no está pidiendo perdón. Está pidiendo que pueda proclamar, tener valentía para hablar de la verdad. David está promulgando a los lectores que Dios se deleita cuando una persona se ha arrepentido de corazón, cuando reconoce todo lo que hemos visto anteriormente. Y cristianos, amigos que me están escuchando hoy, podemos venir a este lugar y pueden escucharnos cantar y decir buenas palabras, inclusive tener buenos amigos, venir a la iglesia por amigos. Usted lo puede hacer, pero la pregunta es: ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Hay enemistad entre ustedes o entre nosotros y Dios? Si cree que la adoración solamente involucra ese acto de presencia o alzar las manos o una alzada de manos, David dice ahí en el verso 16: porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. ¿Cuántos judíos llevaban sacrificios como mero formalismo? Muchos. Ahora, ¿cuántos cristianos hoy hacen eso? Inclusive sirven en la iglesia, pero lo hacen por mero formalismo. Verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciarás. Este es un hombre bíblico. David es bíblico.
completamente. Romanos 12, verso 1 al 2. Por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Está diciendo lo mismo. Mateo 5, versos 3 al 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Esto es lo que recibe el Señor. Los últimos versos, versos 18 y 19, dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. David está utilizando un lenguaje análogo, está haciendo alusión a la necesidad que tienen los hombres de ser reconciliados con Dios, y toman como imagen a Jerusalén al ser construida y protegida por Dios. Esta es la imagen. Cuando somos restaurados por Dios, nuestra vida es protegida por Él. Es lo que está pidiendo David con esa última sección. Noten que solo cuando hay una relación correcta con Dios es que nuestra adoración es acepta delante de Él. A esto se refiere la adoración verdadera que menciona el verso 19. Entonces te agradarán los sacrificios. Es una adoración verdadera, hecha por corazones transformados, como lo dice Juan capítulo 4, versos 21 al 23. Verso 23, más explícitamente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta adoración verdadera solo es posible con un corazón transformado. No hay otra forma. Y nosotros hoy cumplimos esa tercera marca de un arrepentimiento verdadero. Hoy llamamos a los hombres a que se reconcilien con Dios. Hoy llamamos a los cristianos a que se reconcilien con Dios. Hoy llamamos a los incrédulos a que se reconcilien con Dios, como lo dice 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Se lo dio a David, arrepintiéndose de su pecado. Ese es el ministerio que estaba haciendo David en el Salmo 51, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quiere experimentar el gozo más maravilloso que como hombre podría experimentar? No me refiero a un placer temporal o a un capricho personal o un deseo material. Me refiero a la dicha del perdón, como lo menciona el Salmo 32, versos 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, si quiere experimentar ese gozo, venga a Cristo. Venga a Cristo. Él conoce su condición y tiene compasión y le hará acepto frente al Padre. Cristiano, ¿ha perdido el gozo por entrometerse en los placeres banales de este mundo? Si es así, venga a Cristo. Venga a Cristo, el sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Oremos. Señor, solamente existen palabras de gratitud hacia ti, quien ha salvado, transformado nuestra vida. Eres el Dios altísimo, santo. Hoy, si queremos vivir una vida plena en ti, es porque tú lo has querido, porque tú has colocado ese querer en nuestro corazón. Señor, si hay aquí un corazón no arrepentido, un pecado que no se ha confesado, Señor, que este sea el momento de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pedir tu misericordia y tu favor,
entendiendo que el sacrificio de un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Dios. Ayúdanos a meditar en quiénes somos, en quién eres tú, Señor. Que ese gozo de la salvación no se quite solamente por la banalidad de este mundo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.